Pues bien amigos, bienvenidos a lo que es este espacio que Reporte Hidalgo, el semanario, trae para todos ustedes. Como siempre, es un gusto llevarles hasta sus pantallas allá por redes sociales, pues a las personas, a los personajes o a los políticos que están haciendo el verdadero cambio en este bello y de verdad bello estado de Hidalgo. Y hoy tenemos el gusto de tener aquí en entrevista al licenciado Mario Pfeiffer Islas, quien es el presidente del Instituto Estatal Electoral, a quien antes de comenzar con esta entrevista, pues le vamos a dar la bienvenida. Licenciado, ¿cómo está? Bruno, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar en este medio de comunicación. Pues bien, y antes de comenzar con esta entrevista, y para todos nuestros amigos en redes sociales, que además, cuando hacemos una publicación que compartimos de lo que ustedes comparten en redes sociales, nos preguntan, ¿qué es el IEE? Bueno, pues precisamente el Instituto Estatal Electoral es el órgano encargado de la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales en el estado de Hidalgo. Es decir, el instituto se encarga de los procesos del gobernador, de diputados, de ayuntamientos. Esa es su responsabilidad, hacer que precisamente como lo mandata la propia Constitución y la legislación electoral, que las elecciones se realicen periódicamente, que las elecciones se realicen como la propia normatividad electoral lo establece. Esto es muy importante. El Instituto Estatal Electoral, podríamos decirlo en términos lisos y llanos, es un árbitro, es el árbitro de la contienda electoral. Y también para la gente que hay mucha gente que a veces, pues incluso no cree en las instituciones. El IE es un organismo pues imparcial, que es lo que nos está explicando. Dígale a la gente, porque a veces se quedan con esa idea, ¿no? ¿Cómo trabaja el IE en cuanto a las elecciones y todo este asunto? Claro, esto es muy importante. Hay un gran movimiento en materia electoral en donde veníamos de una tradicional división de poderes. Esto es, hay un poder legislativo que hace las leyes, hay un poder ejecutivo que se encarga precisamente de aplicar las mismas y hay un poder judicial que dirime las controversias. ¿Por qué saco a colación esto? Bueno, pues porque precisamente el Instituto Estatal Electoral es un órgano autónomo. No dependemos de ninguno de los tres poderes, no es un órgano que haga leyes, no es un órgano que aplique en estricto sentido normatividades que no nos corresponden y obviamente tampoco dirimimos los conflictos. El Instituto Estatal Electoral es un órgano autónomo. Esto implica que estemos fuera de los tradicionales tres poderes del Estado, pero además esta posibilidad de tener una integración ciudadana. El Instituto Estatal Electoral, en su máximo órgano de dirección, que es el Consejo General, está integrado por hombres y mujeres que estamos trabajando precisamente para el desarrollo de la vida democrática del Estado. ¿Y cómo se hace esto? A través del máximo órgano de dirección, que es el Consejo General, en donde está integrado por 2 consejeras y los restantes integrantes, que damos en total 7, somos los que integramos el Instituto Estatal Electoral y que somos ciudadanos que en su momento fuimos consensados por las diversas representaciones políticas y también, hay que decirlo, con aprobación del Congreso Estatal. Por lo tanto, nuestro deber, nuestra obligación es cumplir con ese mandato de no solamente de fortalecer la autonomía del instituto, sino también la independencia en las decisiones de cada uno de los que integramos este órgano de dirección. Nos comentaba hace rato, mientras nos platicaba, que bueno, están pendientes dentro de los procesos electorales, pero también es bien importante que cuando no hay procesos, ¿cómo trabaja el instituto? Este es un tema bien interesante. Bueno, qué bueno que lo podemos comentar con el auditorio, porque es un tema que tiene que ver precisamente con nuestra propia denominación inclusive. Somos efectivamente un instituto estatal electoral, pero el instituto no termina sus actividades en una jornada. A veces vemos al proceso electoral solamente el día de la votación, pero el día de la votación es, digamos, un punto cúspide de una serie de actividades previas que se van realizando y que tienen que ver con pues, la integración de casillas, que los partidos políticos tengan las condiciones para contender, que
aquellos ciudadanos, y esto es muy importante, seguir invitando a la participación ciudadana en cuestión de la integración de las mesas directivas de casilla, es decir, donde acudimos a emitir nuestro sufragio, los observadores electorales. Hoy, desde luego, ya con las nuevas disposiciones habrá candidaturas independientes, ya los ciudadanos podrán participar no solamente a través de un instituto político, sino que podrán hacerlo también a través de una nueva figura que es precisamente la candidatura independiente, que implica desde luego una regulación, por supuesto, pero que al final de cuentas da esa posibilidad de aquellos ciudadanos que no tengan una afinidad con algún instituto político de poder participar en los procesos electorales. Y desde luego pues siempre estaremos al escrutinio público, siempre estaremos a que los ciudadanos pues evalúen también nuestro trabajo. Para nosotros es muy importante y estaremos siempre desde luego abiertos a este tipo de, pues de juzgamiento, vamos a llamarlo así, de la propia ciudadanía. Bien, y acaba de decir dos palabras bien importantes, las candidaturas independientes. Usted, como ciudadano, ¿no? Como civil, ¿qué le parece que haya candidaturas independientes, independientemente de que sea el presidente del Instituto Electoral? Claro, desde luego, y esto no está peleado. Recordemos que el sistema electoral mexicano pues, se fincó en un sistema de partidos políticos. Sin embargo, hoy pues, existe esa posibilidad, una posibilidad que ya se tenía abierta en muchas partes del mundo, inclusive en América Latina, pues era México tal vez uno de los últimos países en que no se había logrado concretar esto. Sin embargo, hoy con una madurez democrática también, al final de cuentas, hoy tendremos esa posibilidad. Creo que es muy importante, creo que eso va a incentivar también la participación ciudadana para aquellos, precisamente, personas que se consideren con los méritos, aquellas personas que consideren que pueden hacer un trabajo importante en la función pública, puedan al final de cuentas participar. Reitero, desde luego las candidaturas independientes, así como los partidos políticos, tienen su propia regulación. Es una regulación, digamos, estricta, es una regulación que tiene que ver con el financiamiento que reciban, con pues el respaldo ciudadano. También esto tiene que ser muy claro, en razón de que si no tendríamos un sinfín de posibles aspirantes a un cargo de elección cuando verdaderamente tal vez no se tuviera el respaldo. Se requiere fundamentalmente eso, el respaldo ciudadano y desde luego pues una fiscalización estricta de los recursos que con motivo de las candidaturas independientes se tengan que erogar. Estamos viendo, hablando de candidaturas, bueno, que ya hay una equidad en cuanto a las candidatas y candidatos. Para usted, cómo ve el papel de la mujer dentro de la política en sí, pero también, más importante, el papel de la mujer en México? Es fundamental. Yo quiero comentarle que uno de los logros que ha tenido este Consejo General es que gracias pues a un trabajo profesional, también de sus áreas ejecutivas y desde luego con el acompañamiento de los partidos políticos, logramos sacar un documento que precisamente se relaciona con la elección 2013, que fue la renovación del Congreso local. Y con cifras claras, contundentes, extraídas de los propios listados nominales, en donde solamente se fue contabilizando la calidad de ser varón o mujer, y entonces encontramos que las mujeres fueron las que más votaron en la elección 2013. Esto es un dato muy importante, es un dato muy interesante. Además, no es un dato simplemente estadístico, sino es un dato que fue extraído de los propios listados nominales. Haremos la presentación precisamente de un documento en donde se consignen todos estos datos, que además lo hemos ampliado gracias a la colaboración de la Junta Estatal Ejecutiva, que con una visión muy clara de pues precisamente reconocer esa gran labor que las mujeres realizan, pues no solamente en el hogar, no solamente en sus trabajos, sino también en aspectos de la política, que es fundamental. Estamos reconociendo pues su participación como observadoras electorales, como funcionarias de casilla, como candidatas. Y usted acaba de tocar un tema muy interesante, que si me permite también ahondar en él, el tema de la paridad. Hemos pasado
en la historia electoral por una serie de distintas normatividades para efecto de impulsar la participación de la mujer. Y que hubiera ese reconocimiento sobre todo, ¿no? Entonces se empezó con este aspecto de las cuotas de género. Hoy tenemos, digamos, ya en un esquema mucho más avanzado, el tema propiamente de la paridad. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada candidato, fórmula o planilla que se vaya integrando, tiene que darse ese equilibrio, esa proporcionalidad entre hombres y mujeres. Hay que reconocer en nuestra última reforma electoral que se aprobó en diciembre de 2014 y entró en vigor precisamente a partir del 1 de enero de 2015, ya se exige la paridad de género y que además tuvimos un gran adelanto en Hidalgo. A nivel de la Constitución Federal, la exigencia era que la paridad se diera a nivel única y exclusivamente de las diputaciones locales. En el caso de nuestro código electoral, hay que reconocerlo, ese gran esfuerzo que se hizo a través de los partidos políticos, de los diputados que construyeron el código, de que la paridad no solamente quedó a nivel de los diputados, los candidatos a diputados, sino también de las regidurías, es decir, en los ayuntamientos también hoy hay la exigencia de que recordemos que hay un listado de regidores y ese listado de regidores tiene que ser pues precisamente en un orden de uno y otro género, y que además algo muy importante, para efecto de que no se pueda llegar a confundir o a tratar de realizar de otra forma esta paridad, las fórmulas es cuando va un candidato propietario y un suplente. En el caso específico, tanto la candidatura como propietario como suplente debe ser del mismo género. Esto es importante por si de alguna forma, suponiendo que ganara, ¿no?, una candidata, pero si su suplente fuera hombre y ella tuviera que dejar el cargo, pues ahí es donde se van dando estos desequilibrios. Hoy la exigencia es no solamente que exista esta paridad, digamos, en un orden de los listados, sino también una paridad que tiene que ver con la candidatura como propietario y cosuplente. Muy bien, amigos, desafortunadamente el tiempo como siempre nos come, pero sí yo no me quiero ir antes y saliéndonos un poco del asunto electoral y hablando de las mujeres. Decía que la participación de las mujeres en su hogar, en todos lados, tenemos un fenómeno muy terrible que es la violencia familiar. Cómo combatir, cómo poner o hacer esta paridad, de alguna manera tiene que ver para que las mujeres que están padeciendo este fenómeno, pues bueno, denuncien, o qué se podría hacer. A veces se ve al Instituto Estatal Electoral, como usted lo mencionaba, como un órgano solamente de elecciones o de procesos, de renovación de poderes públicos. Yo creo que el instituto en ese sentido tiene una mayor posibilidad de ejercicio y pues por eso también el agradecimiento de hoy poder estar con ustedes. Desde luego decir que estos temas de la violencia pues tienen mucho que ver con un sentido de la propia democracia, porque la democracia se construye desde la familia. Si nosotros tenemos un sentido represor, ¿no?, hacia los hijos, pues bueno, esos hijos finalmente pueden optar, digamos, por dos formas de ver la vida de manera distinta, tal vez una situación sumisa, de no participación. Yo creo que la no participación ciudadana se gesta inclusive desde la propia familia, a una familia distinta, independientemente de cómo esté integrada, una familia en donde participen, en donde las decisiones se tomen de manera conjunta. Y esto es muy importante porque tomándose esas decisiones se da uno a respetar, sabe uno el respeto que debe uno tener por los demás. Y efectivamente en el caso de la violencia, pues en general, ¿no?, las mujeres, a los hombres, yo creo que es un tema que efectivamente tiene que ser muy bien permeado en cuestión de ir construyendo estos esquemas de participación desde la familia, de darnos nuestro valor como personas en primer lugar, obviamente después como ciudadanos, y el ser ciudadano implica no solamente haber alcanzado la mayoría de edad,
no solamente tener un modo honesto de vivir. Me parece que el ser ciudadano también implica, y esto es muy importante, y aquí es donde el instituto también estamos trabajando a través de pláticas en las escuelas, a través de las elecciones escolares, en donde hacemos valer precisamente eso, que existen reglas, que existen leyes que precisamente nos permiten hacer valer nuestros derechos. Y ese es un tema. Si hay algún tipo de violencia, pues se debe denunciar, pero hay que conocer inclusive el tipo de violencia. A veces la violencia puede ser, permítame la expresión, sutil, pero al final de cuentas es violencia, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que construir, una ciudadanía cada vez mejor informada, una ciudadanía que conozca sus derechos y al conocer sus derechos también los sepa ejercer. Amigos, bueno, pues ahí está, usted lo escuchó del presidente del Instituto Estatal Electoral, pero además no como el presidente del instituto, como un ser humano, como una persona que está preocupada y ocupada también en que, bueno, estos fenómenos poco a poco desaparezcan o se erradiquen totalmente. Nosotros, amigos, antes de que nos vayamos, allá para todos los amigos de redes sociales, ¿a qué tiene que venir la ciudadanía común y corriente? Al IE. ¿Para qué funciona el IE? Para toda esa gente que quiere saber. Yo voy al IE, ¿qué puedo hacer ahí? Bien, desde luego que pues la principal función del Instituto Estatal Electoral es realizar las elecciones, como hemos comentado, del Legislativo, del Ejecutivo, del Estado y desde luego de los 84 ayuntamientos que integran nuestro Estado. Sin embargo, el Instituto Estatal Electoral también está trabajando en otro tipo de temas. Hoy tenemos una dirección ejecutiva que tiene que ver con la equidad de género, en donde, bueno, pues puede haber ese acercamiento de los grupos de mujeres, pues, organizando eventos, foros. Desde luego tenemos el tema de la capacitación, tenemos una dirección de capacitación y esto implica precisamente las elecciones escolares. Muchas instituciones educativas se acercan al Instituto Estatal Electoral y nos permiten ingresar precisamente con la finalidad de orientar cómo se realiza una elección, cómo finalmente inclusive nosotros proporcionamos el material para elegir sus mesas directivas de sociedades de alumnos. Hemos tenido inclusive algunos ejercicios democráticos interesantes en algunas escuelas en donde se toman decisiones de la escuela, que al final de cuentas es lo que hoy vendría a ser un plebiscito, ¿no? Esa consulta a la gente sobre qué se debe realizar, ¿no? Tal vez pensándolo en un municipio, si se debe realizar un puente o no se debe realizar un puente. Lo mismo hoy se está haciendo en las escuelas, la toma de decisiones de algunas mejoras en la propia comunidad estudiantil. Ese tipo de circunstancias pueden acercarse también al Instituto Estatal Electoral, que no nos vean solamente como un órgano de elecciones, porque al final de cuentas el instituto trabaja todo el año y estamos trabajando en este tipo de programas. Hoy desde luego estamos muy abocados a desarrollar toda la reglamentación que tiene que ver con el nuevo código, pero eso no obsta para que sigamos trabajando en situaciones que tienen que ver con la ciudadanía y con ir formando este carácter, y lo hacemos desde la más tierna edad, desde kinder, desde preescolar hasta las universidades. Nosotros acudimos a hacer este tipo de ejercicios democráticos y pueden contar con nosotros para realizar los mismos. Ya está usted enterado del Instituto Estatal Electoral. Nos queremos ir, no sin antes agradecer al licenciado. Muchísimas gracias. El instituto es tu casa y la casa de todas las personas que nos escuchan. Muy bien, pues sí, así llegamos, amigos, al término de esta emisión. Recuerde, si tiene comentarios, abajo de esta pantalla tiene para hacer su comentario, pues a su vez nosotros, bueno, se los haremos llegar, o si no también ellos, las autoridades correspondientes, tomarán nota de todas sus preguntas. Recuerde, esto es Reporte Hidalgo en redes sociales. Nosotros nos vemos en una próxima. Yo soy Bruno Rexa. Hasta luego.